Vamos a pasar al siguiente ponente de esta sesión y al final nos sentaremos todos en la mesa y vamos a intentar que hayan unos minutos para algunas cuestiones que se quieran formular desde el público. Bien, la siguiente conferencia corre a cargo de Luis Balairón, representante permanente del Gobierno de España en la negociación de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y lleva por título Políticas de mitigación y adaptación ante los escenarios de riesgo. Unas breves palabras acerca de Luis. Él es físico, experto en clima y probablemente uno de los climatólogos españoles con más recorrido en el estudio del campo climático. Ha realizado su carrera como funcionario del Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado, donde, entre otros cargos, ha sido el director jefe del Servicio de Análisis del Clima y director del Programa de Atribución y Análisis del Cambio Climático de AEMET. En el plano internacional ha sido representante español y revisor en el IPCC, en su fase inicial, delegado español en el Comité Intergubernamental para la negociación de la Convención Marco sobre el Cambio Climático y delegado en la Comisión de Climatología de la Organización Meteorológica Mundial. Bueno, pues adelante, Luis. Muchas gracias. Buenos días. He enfocado esta presentación intentando llevar algunos conceptos fundamentales. A mí siempre me recomendaron que en una sesión no podemos introducir más de un concepto, pero creo que el nivel intelectual de una sala como esta permitirá al menos 3 conceptos globales. El primero de ellos debería ser bien sencillo, y María Jesús lo ha expuesto. Disponemos de información exhaustiva y buenísima desde el año 1990 de una manera formal. Pero deben tener en cuenta que cuando yo asistí a la primera reunión del IPCC en el año 89, la primera fue en el año 88, pues yo me incorporé en el 89, era el resultado de una investigación desde los años 60, desde después de la Segunda Guerra Mundial, con una confluencia de los primeros grandes ordenadores, de la primera capacidad de observación planetaria desde satélites, que se planificó a principios de los años 60, pero en los años 80 ya había 20 años de observación. De manera que quien piense que esto es algo nuevo, es nuevo para el gran público, pero para el mundo de la investigación climática es nuevo desde los años 80. De manera que llevamos 30 años desde el primer informe oficial de Naciones Unidas de 1990, llevamos 30 años de informes. Los informes de Naciones Unidas del IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático que ha citado María José, se han producido cada 5 o 6 años, desde el año 90 hasta el 2013, y ahora se prepara el 6º informe de 2020. Los informes siempre analizan la ciencia disponible, analizan los impactos que esa ciencia disponible estima que van a ocurrir y las respuestas políticas, socioeconómicas y de todo tipo. Y también hay informes especiales casi de lo que quieran, de escenarios de emisiones, de capacidad de absorción de los océanos, de los bosques, etc. En nuestro país se centraliza la información en el Ministerio de Medio Ambiente, actualmente Transición Ecológica, y tienen una información exhaustiva sobre los impactos en agua, en biodiversidad, en bosques, de manera que actualmente no se puede decir que haya falta de información, sino todo lo contrario. He decidido anoche poner esta transparencia de la NASA, arriba está el panel superior de la NASA, y yo les recomendaría que entraran en esa página web, porque es un ejemplo de cómo un país que tiene ahora una gobernanza, un presidente político que niega el cambio climático, sin embargo, la independencia de sus instituciones científicas, y la NASA en particular, hace que sea seguramente la mejor página de información de cambio climático. Gasto estos minutos para decirles que no entren acríticamente a YouTube, que se informen de los informes oficiales, porque cada ciudadano paga impuestos para que su gobierno le tenga informado y para que Naciones Unidas, a la que contribuimos cada año con una cantidad muy estimable, nos diga lo que ocurre. Pero también hay instituciones como la NASA, que tiene esa magnífica página donde permanentemente está actualizado cuál es el nivel de dióxido de carbono, 412 partes por millón en la actualidad, el cambio de temperatura respecto a 1990 y otros datos relevantes, aparte de información gráfica como vídeos asociados. De manera que no voy a subrayar lo que María José ha expuesto tan brillantemente, no tenemos dudas sobre que tenemos un riesgo de cambio climático y un cambio climático incipiente que ya se pone de manifiesto. Lo segundo, en el camino de hablar de mitigación y adaptación.
estamos en la encrucijada de tomar decisiones para que la intensificación del efecto invernadero no supere el 1,5 grados que estamos ya abocados seguramente a no poder evitarlo. Querría subrayar aquí algo de tipo semántico. En inglés el término es climate change, es cambio de clima. Quienes estuvimos en la comisión armonizadora de la versión en español y de las versiones en francés no conseguimos cambiar el término cambio climático, pero realmente climático es un adjetivo, igual que económico, que no subraya la importancia del problema. Lo que se quiere evitar es un cambio de clima, del clima terrestre actual. Aunque ahora estemos en un incipiente cambio climático, todavía no sería más que un cambio climático más. Queremos evitar un cambio de clima que lleve a 5 grados de temperatura de aumento, a un aumento del nivel del mar de un par de metros para 200 años, que son generaciones futuras, porque sería un cambio catastrófico. De manera que queremos no chocar con el iceberg y podemos no chocar con el iceberg. ¿Cuál es la estrategia que se ha seguido en el IPCC y en Naciones Unidas? Se ha seguido la estrategia de hacer escenarios, no hacemos predicciones. A mí me preocupa cuando en prensa o incluso en una declaración ministerial se pueda decir que en el año 2050 el mar habrá subido 2 metros, o 1 metro, o medio metro. Subirá dependiendo de cómo actuemos. Los escenarios en rojo se corresponden con las emisiones máximas no deseables, son los escenarios de altas emisiones, y lo que hacemos es aplicar modelos climáticos para ver cómo ocurrirían las cosas de una manera o cómo ocurrirían de otra. Las bandas tan dispersas de la parte inferior se corresponden con que somos muy honestos y usamos muchos tipos de modelos y luego los ponemos todos en comparación. Y de manera que hay unas predicciones preferentes y una gama de una dispersión de incertidumbre. Tres conceptos fundamentales. La negociación política tiene como objetivo, aunque uno sea un diplomático completamente obtuso en materia científica, tendrá que negociar que para estabilizar las concentraciones hay que reducir las emisiones. Esto es sencillo, pero parece que no se suele entender. O sea, ¿por qué hay que hacerlo con tanta velocidad? Porque la línea roja que tienen significaría que mañana estabilizamos las emisiones terrestres. Mágicamente somos capaces de ponernos de acuerdo y no emitir anualmente más de lo que emitimos ahora. Bueno, la respuesta del sistema climático, en particular del ciclo del carbono, es que las concentraciones en la atmósfera seguirían creciendo. No basta que yo alce el pie del acelerador. Si yo alzo el pie del acelerador, el coche sigue andando. Si yo quiero frenar, tengo que apretar, y tengo que apretar más cuanto antes quiera frenar. Si quiero frenar en este bordillo, tendré que hacerlo con mucha intensidad. Los modelos de ciclo del carbono, funcionando a la inversa, dan esta relación. Si nosotros queremos, gráfica de la derecha, estabilizar las emisiones, que es la línea azul, en algún nivel, en el actual o en un poco más del actual, el comportamiento que tenemos que tener en las emisiones es el que está en la gráfica de la izquierda. Es decir, tenemos que, igual que no podemos frenar bruscamente y volver en la dirección contraria, tenemos que frenar las emisiones actuales y reducirlas. Cuando escuchan las políticas de la Unión Europea de reducir el 40% para 2040 o el 80% para el 2080, hombre, eso ha sido una forma mnemotécnica de presentar el rango del esfuerzo que hay que hacer. Podría ser el 35% para el 2038. Quédense con esa idea. Pero realmente el orden de magnitud es de ese tipo. Segundo concepto fundamental. Los escenarios de clima futuro no son predicciones, como hemos dicho, pero no se puede olvidar cuáles son los tres factores directores. Los tres factores directores son el crecimiento de la población mundial o la evolución de la población mundial, podría ser que creciéramos y después decreciéramos hacia final de siglo, el comportamiento de la economía, que actualmente es básicamente globalizada, es decir, que el transporte marítimo, por ejemplo, que además no tiene bandera de país, en muchísimos casos, circula para llevar energía de un lugar a otro con un coste tan pequeño
que a un productor, a un empresario, le puede resultar más económico traer la cápsula de los yogures desde un sitio lejano al que está la empresa de producción. Lo de yogures, que es uno de los estudios más reiterados, porque para hacer un yogur con frecuencia se trae la leche de un lugar, la pulpa de otro, el botecito de otro y la tapa de aluminio probablemente de otro también. Si el coste de transporte no cuesta, el empresario tiene que minimizar costes. El tercer punto, el tercer factor directo es la energía. Casi todo lo que escuchamos siempre es actuación sobre el mundo de la energía. Pero una política mundial de cambio climático tiene que abordar el problema de la población, que no se puede abordar en una negociación, y que es un factor cultural que solo cambia cuando cambia el sistema de desarrollo económico de un país. El nuestro cambió de tener 7 hijos por los 7 hijos de nuestras abuelas al actual, que es deficitario en natalidad, sencillamente porque cambió nuestro modelo productivo y nuestro sistema de vida. No se puede olvidar entonces que una vez que tenemos factores directores que determinan las emisiones, esas emisiones, según lo he dicho anteriormente, determinan las concentraciones, que son las que determinan los forzamientos radiativos, es decir, la alteración que ejercemos en el sistema climático para que el clima sea de otra manera, y con nuestros modelos estimamos los climas futuros. Bueno, hay un magnífico vídeo en la NASA que tiene estas proyecciones de población posibles en función de la natalidad. Que crezcan mucho más tendencialmente, como iríamos ahora, que se moderen a mediados de siglo y se reduzcan, o alguna situación intermedia entre esas dos. Bien, tercer punto, que es el que tenía como objetivo y como título la ponencia. Las políticas de mitigación y adaptación. Yo les quiero simplificar este esquema, que es el de Naciones Unidas, por ausencia de tiempo, por este otro que es más simple. Cualquier riesgo es, en el fondo, una probabilidad multiplicada o compuesta con un efecto. Es decir, consideramos los seres humanos en las políticas de riesgo que algo es un riesgo alto cuando o bien la probabilidad es muy alta o el efecto es muy alto. Lo que no ocurre generalmente, como ocurre en cambio climático, es que la probabilidad sea altísima y los efectos nocivos sean altísimos. Ustedes consideran que si el efecto es que puedan morir, no le piden que la probabilidad sea, para que sea un riesgo alto, no le piden que la probabilidad sea del 90%. Si les dijeran que tienen una probabilidad de 1 a 10 de morir al salir del edificio, vamos, no creo que saliera nadie. No hace falta que sea el 90%. El principio de precaución, interiorizado psicológicamente, nos dice que si el efecto es muy nocivo, la precaución no exige una probabilidad altísima. Bien, la urgencia de la necesidad de actuar con el cambio climático es que no hablamos de una probabilidad baja, como podemos hablar en el riesgo nuclear, que es una probabilidad mínima de accidente con un efecto muy notablemente perjudicial. Aquí hablamos de una pérdida de vidas humanas, de patrimonio ecológico, de especies, de aumento del nivel del mar, de pérdidas económicas y de pérdidas inducidas indirectas de vida, y una probabilidad de que se produzca casi cierta si seguimos por el camino que vamos. Por eso no es demagógico decir que hay una emergencia climática. El segundo aspecto, el más concreto de esta ponencia en el ámbito de esta reunión, es, tomando las palabras de María José de antes, que efectivamente hace falta lo que podríamos decir actuar de abajo arriba. Las políticas y las denuncias o los informes científicos abundan en el top-down, en el arriba-abajo, en el decirles, miren, esta es la situación global. Pero para afrontar una situación hay que actuar a niveles locales o sectoriales o por gases. Miren, estas son las distribuciones de responsabilidad en las emisiones mundiales por gases, por países y por sectores. En nuestro caso deberíamos decir por autonomías y por ayuntamientos. No les diré que por barrios, pero sí por ayuntamientos, sí por sectores, sí por procesos productivos, etc. Y entonces cada sector tiene que analizar su caso y tiene que maximizar su contribución a estas dos cosas, a la reducción de la probabilidad, es decir, a reducir las emisiones en su proceso productivo, en su ayuntamiento, en su ámbito local o concreto, y a reducir los efectos que son las medidas de adaptación. En circulación reducimos, la mitigación consiste en decir que no vamos a más de 120 kilómetros por hora. Y la adaptación significa que tenemos airbag, cinturones, peraltes en las carreteras, medidas en los coches de tipo estructural,
Es decir, cada sector tiene que ver cuál es su contribución maximizada para reducir las emisiones y para optimizar la adaptación. Unas palabras sobre indicadores. Los indicadores a veces no los usamos convenientemente. Miren, esta es una gráfica de Estados Unidos. Estados Unidos, que hace muchas cosas mal, pero ha desacoplado hace tiempo la mejora de su Producto Interior Bruto, que está arriba, en la gráfica morada, y la de población, que está en la línea azul intermedia, está desacoplado de la cantidad de energía que se utiliza para obtener una unidad de riqueza, una unidad de Producto Interior Bruto. De manera que cada vez se utiliza menos energía, son las gráficas de abajo, la azul clarita y la roja. Una es la intensidad de energía y otra es la intensidad de CO2. Una cosa es la cantidad de energía que utilizamos para una unidad de Producto Interior Bruto y otra cosa es cuánto CO2 ha emitido esa energía que hemos utilizado. Ahora esos dos indicadores van casi simultáneamente, habría que desacoplarlos también. Descarbonizar significa que la intensidad de CO2 la redujéramos absolutamente, porque la cantidad de energía utilizada para producir una unidad de riqueza, esa no la podemos evitar nunca, claro. Parte de las emisiones de Estados Unidos es por sus malas políticas ambientales, pero parte también es porque produce mucho. Si eres rico, produces mucho, aunque produzcas eficazmente. Esta gráfica, que antes se ha mostrado brevemente, introduce Aquí están las comparaciones de cómo hemos evolucionado los países de lo que llamamos Occidente y la gráfica de China, que en el año 2005 despega y supera a todas las demás y actualmente es el principal contribuidor. Hace 2 años o 3, unos investigadores norteamericanos sugirieron que era injusto que se les atribuya a ellos el aumento de emisiones cuando nosotros consumimos productos fabricados en China, como todos sabemos. Esas gráficas modifican el indicador inicial y si miran la gráfica naranja que corresponde a China, hay una línea de puntos que es lo que hay que atribuir a las emisiones si le restamos lo que nosotros consumimos de lo que ellos producen, que es mucho. Con todo, sus emisiones son altísimas. En el caso de Occidente ocurre lo contrario. En el caso de Europa, en el caso de Estados Unidos, hay que aumentar por nuestras exportaciones también esas gráficas. Bien, lo importante de estas gráficas. Bueno, eran 2 gráficas muy rápidas para recordar las evaluaciones que hacemos de arriba abajo, de las áreas costeras inundables con subidas del nivel del mar de 6 metros, o de 1, o de 2, o de lo que estimemos conveniente, pero la tarea que tienen las ciudades costeras es hacer una evaluación de sus impactos en concreto. De manera que en España creo que la única cátedra de ingeniería que está haciendo esto de manera sistemática es la de Santander, de Ignacio, que me perdonará ahora, Losada, si no recuerdo mal. Han hecho los impactos en lo que ustedes, quienes sean de aquí ingenieros, saben que tienen normativas operativas que generalmente se plantearon después de la Segunda Guerra Mundial. Casi toda la influencia del clima en la ingeniería está realizada, teorizada después de la Segunda Guerra Mundial y está teorizada sobre la base, que yo estudié como climatólogo y como físico, de que el clima no cambia en la escala humana. Bueno, el clima ahora cambia en la escala humana y una primera tarea es que los poderes públicos y los departamentos tecnológicos de las universidades tienen que cambiar esas normativas, la de vientos máximos, porque se basan en periodos de retorno obtenidos con series de extremos que hoy son falsas, porque en el momento que añadimos los datos de los últimos 10 años, esas series de extremos y esos periodos de retorno saltan por los aires. Pero además de ese trabajo de arriba abajo, tiene que haber ese trabajo de abajo arriba, ciudad a ciudad, país por país. Lo mismo ocurre he tomado estos 2 ejemplos como muy relevantes. El otro es la escorrentía superficial. Cuando la precipitación se reduce un 10% o aumenta un 10%, el agua disponible, la escorrentía superficial, no aumenta el 10%, sino que generalmente hay un factor entre 3 y 4 empírico de cuál es el agua disponible. Con cambio climático, dado el aumento de las temperaturas y en áreas como la nuestra, por la reducción de precipitaciones, la disponibilidad hídrica se puede multiplicar negativamente por 3 y 4 veces. Eso puede llevar a soluciones de ingeniería. No se me ocurre que las presas haya que ponerles un panel para evitar la evaporación, pero igual es una geoingeniería que tampoco está fuera de lo imaginable. Un asunto fundamental para terminar, o para ir terminando. El indicador que cité antes de intensidad energética, en el caso de España,
no se ha reducido constantemente. Las gráficas de España son las que están en verde para energía final y energía total, en comparación con las de la Unión Europea de los 15 países, que está en azul. La intensidad energética de la Unión Europea se ha ido reduciendo, líneas azules, ambas líneas azules. La intensidad energética en España ha aumentado, eso era lógico, si vienes de una situación empresarial no muy optimizada, ha aumentado. También porque hemos salido de un país que no era un país rico a ser un país que ahora se puede comparar con el resto de los países ricos. En los últimos años la intensidad energética ha mejorado. Hay que decir que el único sector que ha mejorado la intensidad energética en España notablemente es el industrial. Ustedes generalmente, lo digo por los empresarios, no hacen a veces gala de sus méritos. Es el único sector, porque el residencial, el de transportes y todos los demás sectores básicamente no han reducido la intensidad energética, es decir, la cantidad de energía que utilizan para obtener una unidad de riqueza. A la derecha están comparadas distintas, para España, distintas intensidades energéticas para avalar lo que digo. Está la total en azul, que ha mejorado últimamente, pero las parciales del residencial y de los otros no han mejorado notablemente. Bien, una tarea de cada sector industrial, de cada empresa, es analizar su intensidad energética, porque ese es el indicador que mide si lo hace bien o si lo hace mal. Y si hubiera que dar una cartilla de notas, lo que habría que ver es ese indicador y el asociado de cuánto CO2 emite con esas energías. Para finalizar, ahí pueden encontrar en la bibliografía muchas sugerencias de cómo reducir el problema. La izquierda es una de las tantas ofertas concretas para recorrer este camino de reducción de las emisiones actuales a las deseables. Pero conceptualmente partimos de un escenario inicial que hay que resolver y no hay una solución única, y yo ahí he puesto las que habitualmente se encuentran en la bibliografía. La eficiencia energética, sector por sector, ciudad por ciudad. La captura y almacenamiento, eso solo será en algunas situaciones. Nuestro país tiene un proyecto paralizado desde hace años de cuáles son las ubicaciones para almacenar CO2, que generalmente son antiguas minas con algunos problemas tecnológicos que hay que mejorar. La tercera es la de energías renovables y biocombustibles, que es la más conocida. La cuarta es cambiar los estilos de vida, la gestión de la demanda tanto de empresas como de los ciudadanos. La quinta es actuar sobre los gases que no son el CO2, que siempre se olvidan. A nivel mundial son el 40% de las emisiones. A nivel nacional es del orden del 20%. Quiero decir metano, óxido nitroso y los clorofluorocarbonos. Y por último están cualquier novedad, sea la nuclear o sea la geoingeniería, son las más criticadas. Por mi parte no les diré que ahí está la solución, pero es verdad que en un ámbito de la Politécnica la geoingeniería de cualquier tipo y la energía nuclear, muy discutible, no se pueden obviar. Me refiero a la energía nuclear de nuevo tipo, de centrales nucleares, no las actuales, que habría que desmantelarlas lo antes posible. Eso es un punto muy de debate, no quiere decir que yo esté a favor de las nucleares, pero creo que estas son las soluciones para llegar a lo que queremos y yo se las dejo aquí. Estas son las soluciones para que lo que ha propuesto el New Green Deal de la Unión Europea, del que se ha hablado antes, sea posible. Y bueno, aquí les dejo un modelo que corre desde los años 90 hasta el 2100. Es un modelo medio canadiense donde pueden ir viendo, y lo que se va observando es compatible con ello, lo que ocurriría con un nivel de emisiones medias, no máximas. Y van viendo que hacia final de siglo las temperaturas alcanzan los 8 o 9 grados en las zonas polares. Y nada más, muchísimas gracias.